mi hermano, así como en esta noche vamos a hablar acerca de los acontecimientos del pueblo de Israel, una de las cosas que llama la atención y causa mucha tristeza es que el pueblo de Israel en todo su recorrido no conoció a Dios. Y en esta noche vamos a hablar acerca de el tema no conocieron a Dios. Y en cuanto al conocimiento de Dios, no caben las ideas ni los conceptos humanos, porque si cada uno se forma una idea o un concepto acerca de Dios, esa idea será un concepto humano, hasta tal vez erróneo, porque una idea es una ocurrencia. Una idea es una forma con la que una cosa es representada en la mente humana. Por estas razones, para conocer a Dios se necesita adquirir sabiduría, pero esta sabiduría tiene que ser una sabiduría espiritual, celestial. Porque hay una sabiduría humana que es la sabiduría carnal, animal y diabólica. Pero para conocer a Dios se necesita adquirir sabiduría espiritual, la que viene de Dios, porque de otra manera nuestro razonamiento humano nos llevará a tener una idea o un concepto humano acerca de Dios. ¿Cómo? Las ideas, las teorías, los conceptos, las ocurrencias que las personas tienen de Dios. Por ejemplo, si observamos a los antiguos mayas, se decía que ellos fueron politeístas, es decir, que ellos tuvieron muchos dioses. ¿Pero por qué tuvieron muchos dioses? Porque ellos se armaban una idea en la mente, un concepto humano, una ocurrencia que tenían acerca de un conocimiento lejano de lo que podía ser el Dios que ellos se formaban en la mente. Pero en cuanto al conocimiento de Dios, hermano, se necesita adquirir sabiduría para poder conocer a Dios en su profundidad. También es necesario observar que Dios, como dijo el Señor Jesucristo a aquella mujer samaritana, Dios es espíritu. Que Dios no es material, no es terrenal, sino espiritual. Por esto es que es necesario que el concepto que se tenga de Dios para conocer a Dios, es necesario recibirlo del cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo hizo la pregunta de quién era Él y qué concepto tenían las personas de Él? Y cuando el Señor hizo esta pregunta de lo que la gente pensaba de Él, y esa es una idea, un concepto, es decir, una ocurrencia, una idea que se forma en la mente humana. Entonces los discípulos comenzaron a decirle al Señor, algunos, que era uno de los profetas, o tal vez era el profeta Elías, u otro de los profetas que habían estado antes de él. Pero luego el Señor les hizo la pregunta y les dijo, ¿y vosotros quién piensan que soy yo? Y en ese momento hubo un silencio. Pero de pronto Pedro
respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entonces el Señor le responde y le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vean lo que dice la palabra de Dios allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, observen bien, si nos referimos, mi hermano, de esto, de que el pueblo de Israel tristemente no conoció a Dios, conocer es comprender, entender y saber. Y adquirir conocimiento es adquirir ciencia, adquirir entendimiento, inteligencia, prudencia y sabiduría. Pero ahora, allá en Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce, es decir, lo que se sabe de Dios, lo que se entiende de Dios, lo que se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, que si Pedro le dijo al Señor Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le responde y le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué los otros no contestaron la pregunta del Señor? Porque no conocían quién era el Señor. Humanamente, la gente tenía el concepto del Señor, y la gente lo que sabía del Señor era que él era hijo de una mujer llamada María, que había fornicado con un carpintero llamado José. Porque esto es lo que dijeron los fariseos y los judíos, la multitud, cuando el Señor Jesucristo les dijo: vosotros son hijos de su padre el diablo. Pero entonces ellos respondieron al Señor Jesucristo: nosotros un solo padre tenemos, Abraham. Pero en otras palabras, lo que trataron de decirle es que nosotros no somos hijos de fornicación. Ahora observemos que el conocimiento que tengamos de Dios es necesario que sea revelado del cielo para tener un concepto no humano sino celestial de Dios. Porque de otra manera, lo que sepamos de Dios, es decir, lo que conozcamos de Dios, será solamente, mi hermano, una idea humana, un conocimiento humano. Pero vean lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Juan 1:18, que para conocer a Dios es necesario conocerlo a través de Jesucristo. Y allá en Juan 1:18 dice la Biblia: a Dios nadie le vio jamás. ¿Estamos de acuerdo con esto? Nadie ha visto a Dios. Pero ¿cómo vamos a conocerle entonces? Dios se ha revelado a través de Jesucristo su Hijo. Dice la Biblia: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que lo que ahora sabemos del Señor Jesucristo, de Dios, es a través de Jesucristo. Pero también
Allá en Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque tampoco nosotros humanamente o terrenalmente no conocimos al Señor. Pero ¿cómo vamos a conocer al Señor? Dice la Biblia: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para conocer al Señor es necesario profundizarse en las escrituras, pero si no lo hacemos de esa manera, mi hermano, ¿qué concepto tendremos de Dios? Porque el pueblo de Israel no conoció a Dios. Aún cuando el Señor estaba con sus discípulos, no le conocieron en su totalidad. Judas no conoció al Señor Jesucristo a pesar de que estaba junto a él y comía de su plato. Los otros discípulos tampoco le conocían. Pero también en la iglesia, muchos creyentes, a pesar de que pertenecen a una iglesia y son partícipes de una congregación, también no han conocido a Dios. Por eso es que es necesario, mi hermano, escudriñar las escrituras para conocer al Señor Jesucristo, porque así como dice la Biblia, que es ella la que da testimonio del Señor Jesucristo, y cuando comencemos a conocer al Señor Jesucristo, entonces vamos a conocer también a Dios. Vean lo que dice en Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, cuando el profeta Isaías dijo, mi pueblo no tiene conocimiento, también quiso decir con estas palabras, mi pueblo no conoce. Ahora luego, en el libro de Oseas dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido? Porque ellos no conocieron a Dios. Les faltó el entendimiento, les faltó sabiduría, les faltó aprender, conocer a Dios, saber, inquirir, que todo esto también significa conocer a Dios, tener conocimiento y adquirir sabiduría. Pero ¿por qué el pueblo de Israel no conoció a Dios? Porque ellos fueron duros de cerviz. El profeta Isaías dice: el pueblo de Israel no entiende o no quiere entender, y por eso es que ellos no adquirieron conocimiento. Y luego en el libro de Oseas 4:6 dice la Biblia que el pueblo de Israel fue destruido porque desecharon el conocimiento, es decir, saber de Dios. Ahora observemos lo que dice la palabra de Dios allá en el libro, en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, y en esta condición estábamos ustedes y yo, lejos de Dios, que el concepto que teníamos de Dios era simplemente una idea, es decir, una ocurrencia. Y el pueblo de Israel
de los que salieron de Egipto, nacieron en Egipto, porque estuvo el pueblo desde que llegó hasta que salió más de 400 años. Y lo que ellos sabían de Dios era un concepto humano, una idea nada más. Pero luego que Él los sacó, ellos no quisieron entender, no quisieron conocer a Dios. Se volvieron necios en sus razonamientos. Por esto, mi hermano, es que Santiago en su carta, en Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no ser tan solamente oidores. Porque el conocimiento que debemos de tener acerca de Dios no debe de ser solamente un conocimiento teórico, sino que un conocimiento adquirido por la sabiduría que se haya recibido de Dios. Y cuando ese conocimiento, que no es teórico sino práctico, entonces lo que sepamos y conozcamos de Dios, vamos a comenzar también a ponerlo en práctica en nuestra vida. Hay un canto que dice: qué bonito es conocer a Cristo. Qué bonito es sentirlo en el alma. ¿Verdad que así dice? Pero luego dice: es un gozo que se siente del alma. Un gozo que no se puede explicar, pero no puede quedarse ese conocimiento de Dios en una experiencia espiritual, sino que hay que adquirir sabiduría y seguir deseando conocer a Dios. Porque indudablemente cada uno, mi hermano, tiene una experiencia espiritual de Dios. Como el apóstol Pablo, cuando se encontró con el Señor camino a Damasco. Cada uno tiene una experiencia cuando se encontró con el Señor. Y esa experiencia es maravillosa, indescriptible. Es verdad, como el canto dice, es un gozo que se siente en el alma. Pero oigan bien, no debemos quedarnos solamente ahí. Es necesario seguir conociendo a Dios. Porque si nos quedamos ahí a las orillas del océano del conocimiento de Dios, ese va a ser el único concepto que tendremos de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo que es necesario escudriñar las Escrituras, porque a través de ellas vamos a ir conociendo poco a poco al Señor, porque el conocimiento de Dios es un proceso, poco a poco, mi hermano. Pero si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la palabra de Dios, la experiencia que se tuvo al principio será lo único del conocimiento que usted tendrá de Dios. Que cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted lo recibió como su único y suficiente Salvador, esa sensación, esa experiencia interna que usted tuvo, cuando se levantó después de aceptar a Cristo, al levantarse usted se sentía una persona nueva. ¿Así es o no es así? Claro, es una experiencia vivida de parte de Dios que es espiritual, pero no tiene que quedar ahí.
hay que adquirir también sabiduría, conocimiento. Y esto, mi hermano, será únicamente seguir escudriñando la Biblia para seguir conociendo a Dios. Pero ¿qué hay de aquel cristiano que no se sabe ni un texto de la Biblia? ¿Qué conocimiento tiene de Dios? ¿Cuál es el conocimiento que tiene acerca de Dios? Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, eso también significa que vamos a aprender también más acerca de Dios. Mi hermano, el pueblo de Israel no conoció a Dios. Y no le conoció porque ellos no quisieron entender y porque ellos no quisieron saber acerca de las profundidades, acerca de los atributos de Dios o de la personalidad de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios allá en 1 de Corintios 15:34. Ponga mucha atención en esta parte. 1 de Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Vean, esto se los dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vean lo que les dice: que algunos no conocían a Dios. Ahora, ¿por qué en la iglesia de Corinto, que a pesar que era una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo, donde había el hablar en lenguas, donde habían profecías, donde se danzaba? Yo conozco a mucha gente, mi hermano, que danza, que habla en lenguas, que profetiza, pero eso es lo único que conoce de Dios. Luego, cuando uno indaga acerca de lo que conoce de Dios, esa persona está vacía de conocimiento y sabiduría acerca de Dios. ¿Por qué en la iglesia de Corinto había mucho pleito? Porque un miembro de la iglesia vivía con la mujer de su padre. ¿Por qué habían celos? ¿Por qué habían contiendas? ¿Por qué habían pleitos? Ahora entendemos. Porque el apóstol Pablo dice: porque algunos no conocen a Dios. Eran miembros de la iglesia. Hermano, no se conforme con la idea de ser miembro de una iglesia o creyendo que los años le valida a usted conocer a Dios. Muchos cristianos que son miembros de la iglesia tienen una membresía, tienen años de ser cristianos, o que tienen muchos años de aceptar a Cristo, pero a pesar de todos esos años no conocen a Dios. Claramente el apóstol Pablo dice: porque algunos no conocen a Dios. Y luego dice: para vergüenza vuestra lo digo. Y nuestra iglesia no es la excepción. Algunos que por falta de interés, de deseo, de entendimiento, que no han querido adquirir conocimiento,
no han conocido a Dios. Y esto, mi hermano, debe de ser una preocupación para cada uno de nosotros. Porque es triste que después de 5, 10 años, el concepto que Dios tenga de nosotros sea el que no conozcamos a Dios todavía. Muchos, a pesar del tiempo en la iglesia, aún siguen sin conocer a Dios, como el pueblo de Israel que no conoció a Dios. Ellos no conocieron a Dios y siguen sin conocer a Dios. Porque a pesar de que el Salvador murió por los pecados de toda la humanidad, primeramente por el judío y luego por nosotros los gentiles, como dice la Biblia, a pesar de eso, ellos siguen sin conocer a Dios porque rechazaron al Señor Jesucristo. Pero ahora, mi hermano, en la iglesia también miramos a mucha gente que no conoce a Dios. Cuánta falta de interés, cuánta pereza, cuánta comodidad hay. Como cuando a veces se oye de cristianos que dicen: a mí me cuesta leer la Biblia porque me da mucho sueño. ¿Y por qué no le da sueño cuando se pone a leer el diario? ¿Por qué no le da sueño cuando se pone a leer los mensajes en Facebook y en las redes sociales? Ahora los hombres o los jóvenes tienen mucho conocimiento acerca del internet. Tienen mucho conocimiento de tecnología. Usted mira a un niño apenas destetado y ya carga una tablet. Y aquellos niños ya saben cómo entrar, cómo utilizar cada aplicación de la tablet o el teléfono, pero están huecos o vacíos de Dios, porque no han tenido el deseo o la falta de interés en sus vidas para conocer a Dios. Vean lo que dice también la palabra de Dios, hermanos, allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vemos la culpabilidad del hombre por desviarse en el envanecimiento de sus corazones. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vean bien, cuando no se tiene un conocimiento verídico, claro, acerca de Dios. El apóstol Pablo habla acerca de esta generación, aducir que conocen a Dios. Pero vean, cuando es una idea, una ocurrencia o un concepto humano que se tiene de Dios, lleva a la persona a darle gloria a otras cosas, como animales, como imágenes o figuras, por no tener la sabiduría celestial en cuanto a conocer a Dios tal como Él es. Esto es lo que pasó aquí.
que ellos tenían un concepto de por qué la religión, hermano, la religión tradicional aduce que a Dios se tiene que adorar a través de imágenes. Por ejemplo, la imagen de San Pablo, de San Pedro. Y cuando hablamos de que una idea es una ocurrencia o una forma de pensar del hombre en la mente acerca de algo o de una persona, esto es lo que hizo la religión tradicional, formarse una idea, que el primer pensamiento que se le vino en la mente, porque la imagen que ahora tienen acerca de la que dicen que es María, no lo es. Porque en aquel tiempo no existían fotografías. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que esa imagen a la que la mente humana, que fue la primera ocurrencia o la idea que se formó en la mente de crear una imagen acerca de la que se dice que es María, es simplemente un concepto humano? Se originó de la mente, porque ni es María, ni tampoco es la figura o la imagen de María. Tuvo que ser un artífice el que lo formó, pero el que lo formó no fue el de la culpa, porque el que creó la idea fue aquel que pidió que se hiciera esa imagen. Entonces, ¿quién creó esa imagen? Se creó de la idea de aquel que quería adorar a Dios a través de la imagen. ¿Por qué? Mi hermano, allá en el libro de los reyes, en el segundo libro de los reyes, el pueblo de Israel cometió un pecado, y un pecado grave. Amén. No hay pecado más condenable por Dios que es la idolatría. Dios detesta la idolatría, aborrece la idolatría, porque no hay figura, no hay imagen de lo que hay arriba, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, que pueda compararse a Dios. Y esto es lo que explica el apóstol Pablo a los romanos. Creyendo conocer a Dios, se formaron ideas, formándose imágenes, y que a través de eso se podía adorar a Dios. Porque el religioso, así como el pueblo de Israel, ellos no dicen, y como el pueblo de Israel, hermano, se formó imágenes también. Por ejemplo, en la segunda carta a los reyes, en el capítulo 18, versículo 3, la Biblia habla de un rey llamado Ezequías. Y en el versículo 3 dice que este rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y el versículo 4 dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. ¿Por qué? Porque era nada. Ahora vean, ¿recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel en el capítulo 21 de Números, cuando se rebeló contra Dios
que no querían seguir caminando el camino de Dios, y cuando también despreciaron el alimento que Dios les había dado. Como consecuencia de ese pecado, Dios envió serpientes ardientes para que los mordieran, y murió mucho pueblo. Pero cuando estaba el juicio de Dios en medio del campamento, porque no estaban las serpientes ahí, Dios envió las serpientes para que los mordieran y murieran como castigo por haber desobedecido y rebelado contra Dios. Pero cuando estaba pasando todo esto, ellos clamaron a Dios, y Dios le dio a Moisés una solución. Y le dijo Dios a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y que la colgara en una asta. Es decir, que después de formarla, la pusiera en lo alto, donde todo el campamento la pudiera ver. Vean, el campamento era más de 2 millones de personas. Así que por eso Dios le dijo que se hiciera una serpiente y lo pusiera en una asta, es decir, en una parte alta, que cuando una serpiente mordiera a uno del campamento, no era necesario llegar hasta allá donde estaba, sino que solamente debía salir a la puerta del campamento, a la puerta de su tienda, o estar en una parte donde podía ver la serpiente de bronce que había creado Moisés en lo alto, sanaría. Ahora, no era la imagen que tenía el poder para hacer el milagro, para que aquel que hubiera sido mordido, el efecto del veneno de las serpientes ardientes o venenosas, hiciera su efecto en su vida. El veneno cesaba cuando aquel que era mordido miraba la serpiente de bronce. Pero después de que pasó todo esto, ellos guardaron esa imagen de la serpiente de bronce y comenzaron a atribuirle poderes milagrosos. Esto es lo que dice la Biblia. Observen bien. Después, desde la creación de esa imagen por Moisés, que no fue él que lo hizo. Vean, no fue una ocurrencia de Moisés, como la ocurrencia que tuvo Aarón cuando el pueblo de Israel pidió que les hicieran dioses y que esos dioses fueran los que los guiaran en el desierto. Aarón en aquella ocasión, en Éxodo capítulo 32, dice la Biblia que ellos comenzaron a adorar a un becerro de oro, pero que ese becerro de oro nació del corazón de Aarón, que fue una idea que surgió de la mente humana de Aarón. Pero en este caso, Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. Vean, Dios es soberano, pero no podemos ver tampoco que si Dios lo mandó, no dijo que se adorara, ni que fuera un mandato hacerlo. El problema fue que después el pueblo de Israel de esto, ellos le atribuyeron poderes milagrosos y comenzaron a hacer de él una réplica. Ven ustedes la ignorancia de los hombres, o que como alguna vez hicimos ustedes y yo, que creíamos que por llevar un crucifijo aquí en el pecho, una cruz con una imagen de una figura crucificado, creíamos que llevábamos a Cristo aquí con nosotros.
o la ignorancia de los hombres cuando llevan colgado frente al carro, ahí por el vidrio, un crucifijo, creyendo que llevando esto llevan a Cristo y que Él los va a guardar. El pueblo de Israel, por crearse una idea, una ocurrencia de Dios, comenzaron a adorar la imagen. No solamente tenían la imagen de la serpiente de bronce, sino también tenían otras imágenes, como la imagen de acera y otras imágenes. Pero desde que Moisés lo creó, vean bien, hasta el rey Ezequías, habían pasado muchos años, mi hermano, hasta que el rey Ezequías, en su reinado haciendo lo recto ante los ojos de Dios, quebró las imágenes, los lugares altos, cortó los símbolos de acera y entonces tomó la serpiente de bronce que había hecho Moisés y los hizo pedazos. Y luego, con los pedazos que hizo, porque como que los hizo polvo, y entonces tomó e hizo que todos tomaran del polvo de esa imagen. Y luego dice, y la llamó Nehustán, quiere decir cosa vana, que no sirve. Ahora, como un pueblo que conocía a Dios, nosotros no vamos a ver, mi hermano, una columna de nube y una columna de fuego. Cuando el pueblo de Israel, después de que hicieron enojar a Dios, Dios dijo, ya no iré más con ustedes, mi presencia ya no irá con vosotros, le dijo Dios a Moisés. Vean que ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Pero como un pueblo que había visto a Dios en una columna de nube caiga en idolatría, porque no conoció a Dios, no conocía a Dios. ¿Y por qué comenzaron a crear réplicas de la serpiente de bronce? Porque comenzaron a tomarlo como un amuleto. Mi hermano, aún en las iglesias evangélicas, en este siglo XXI, como por ejemplo, hace poco yo escuché en una radio un anuncio que decía, venga a buscar su aceite milagroso, por no decir su agüita bendita. El religioso tradicional usa el agua bendita, pero el cristiano usa el aceite de oliva. No hay mucha diferencia. Hay mucha gente que necesita ser ungida no por agua bendita, no, que necesita ser ungida con aceite. Que si Dios quiere hacer el milagro, pero no tiene aceite, no cree que Dios puede hacer un milagro. Y entonces es aquí donde entran en escena los mercaderes del evangelio, los que hacen del evangelio por cada cosa un negocio. Y entonces una radio muy escuchada, aquella persona decía, venga por su aceite de oliva, venido directamente desde Israel.
Hermano, ¿qué diferencia hay que venga de Israel, de Europa, de Asia o fabricado en Guatemala? Pero esto es, pero ¿por qué el pueblo de Israel tenía su serpiente de bronce? Tenía ahí su altarcito. Porque ellos, según ellos, no estaban adorando esas imágenes. Según ellos, estaban adorando a Dios a través de esas imágenes. Como el concepto que tiene el religioso tradicional, cuando les pregunta, le dice: ¿por qué usted está adorando esa imagen? Dicen: yo no estoy adorando esa imagen, yo adoro a Dios a través de esa imagen. Pues así hacía el pueblo de Israel. Pero como no era agradable ante los ojos de Dios, hermano, entonces el rey Ezequías las hizo pedazos, porque esa imagen era la que recibía la gloria que le correspondía a Dios. Vean, cuando el conocimiento que se tiene de Dios no es en su totalidad, cuando sea un porcentaje pequeño o casi insignificante que se tenga de Dios, por eso, hermano, que la experiencia personal que tenga de Dios, como por ejemplo el hablar en lenguas, profetizar, danzar, y puede ser en el espíritu, no es suficiente. Que usted diga: yo conozco a Dios porque lo sentí. No, yo conozco a muchos que danzan, que brincan, que saltan, que bailan. Porque ahora, mi hermano, cuando mira las danzas en las iglesias evangélicas, ya no parece en el espíritu, parece más un baile de discoteca. Pero le atribuyen que es el mover del Espíritu Santo. Pero esa es una parte de lo que se conoce de Dios. No debemos de quedarnos en esa experiencia al principio, sino que debemos de seguir prosiguiendo en conocer más a Dios. Porque esto es lo que le pasó a esta generación en la que vivimos ahora. Vean lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. En el Romanos 1:19 dice la Biblia: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y en el versículo 31 dice la Biblia que se hicieron necios. Y el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué nos enseña aquí? Que tener un conocimiento casi nada, insignificante o a medias acerca de Dios, lleva a la persona a crearse una idea o un concepto humano de la ocurrencia que le nace en la mente y en el corazón. No podemos caer en el error como muchos dicen: yo creo, yo pienso, yo me imagino que es de esa manera. O aquellos creyentes, predicadores, que tienen muchos años de ser cristianos, que a veces quieren imponer una idea. La idea que le nace en el corazón dice: así es y así tiene que ser. Mi hermano, la mayoría de esas personas que quieren imponer algo que nace del corazón de ellos y no basado en la palabra de Dios, porque el predicador tiene un rango de error en querer tomar un texto fuera de contexto para que sea el pretexto correcto, perfecto para él, para decir algo como una verdad, pero no basado en la Biblia, sino desviado por su razonamiento. Y esto es lo que a veces pasa. Por eso, mi hermano, es que es necesario conocer y profundizarnos en la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Que el conocimiento a medias, porque dice: porque habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué pasó? Comenzaron a glorificar a Dios a través de imágenes de personas, de animales y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí se adora imágenes en nuestro continente, en América, especialmente los latinoamericanos en su mayoría, adoran imágenes supuestamente de personas. Pero en Asia, hermano, adoran a cuadrúpedos, a reptiles. En Asia, en la India, ahí tienen a miles y miles de dioses. Unos adoran a la vaca. ¿Ven lo que dice la Biblia? Que como por desviarse en sus razonamientos humanos, los llevó a adorar a las criaturas antes que a Dios. En esos lugares, en el continente asiático, adoran a los reptiles, al cocodrilo. En una parte de esos lugares, ellos adoran a los ratones. Y como para ellos son sus dioses, dejan que primero, antes de comer, primero coman los ratones. Y luego lo que dejan los ratones se lo comen ellos. Ahora, esto es lo que lleva al hombre a caer en el error, porque no ha conocido a Dios de verdad. Pero luego esta consecuencia va más allá. Dice la palabra de Dios que también lleva al hombre a entregarse a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, donde llegan a deshonrar sus propios cuerpos. También la Biblia dice que por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, donde aún las mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Vean que esto es lo que lleva al hombre por no conocer a Dios. Y ya vamos a finalizar, mi hermano.
Tristemente también vemos en la palabra de Dios a dos discípulos del Señor que no conocían a Dios. Allá en el libro de Juan, gloria a Dios, en el capítulo 14, versículo 4, el Señor explicaba diciendo: y saben a dónde voy y saben el camino. Pero luego Tomás le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Recuerde, conocer también significa saber. Entonces Tomás le dijo al Señor: Señor, no conocemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos conocer el camino? Y el versículo 6, el Señor le dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, vean bien, si me conoces, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué triste, mi hermano, decir: yo conozco a Dios, pero que en realidad no lo sea de esa manera. Quiero darle un ejemplo. Es como si usted dijera: yo conozco Europa, pero no he ido allá. ¿Y cómo usted puede decir? ¿Quién no conoce la Torre Eiffel? Todos conocemos cómo es la Torre Eiffel, pero no hemos ido ahí. Es como si usted dijera: yo conozco el Grand Central Park, creo que queda en Nueva York. Ustedes me dicen, como dijo un hermano: eso es de Central Park y todo eso. Y un hermano que ha estado allá en Estados Unidos le dice: ¿y usted conoce allá? ¿Ha ido a Estados Unidos? Y el hermano le dice: no, yo lo conocí viendo la película de Madagascar. Ahí conoció el Central Park. Ahora, una cosa es decir: yo conozco Europa, pero no he ido allá todavía. Eso es lo que pasa en la vida de muchos cristianos. Conocen una parte de las cosas de Dios, son miembros de una iglesia, pero aún no han conocido profundamente a Dios. El Señor le dijo a Tomás: si me conocieras, también a mi Padre conocerás. Pero había otro que estaba peor. Y esto que era discípulo del Señor, hermano. En el versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Y tristemente aún no ha conocido al Señor. Había estado aproximadamente 3 años con sus discípulos, pero 3 años no habían bastado. Del Señor, un hombre con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Lo que conocían del Señor era muy terrenal. Felipe
después de tanto tiempo, no había conocido al Señor. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ya vamos a finalizar. En el libro de Lucas, la palabra de Dios, hermano, nos enseña en el capítulo 22, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. Allá en Lucas 22:34, el Señor le dijo: Pedro, yo te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El que conoce al Señor Jesucristo, el que le conoce de verdad, el que le ha conocido, no lo puede negar. Jóvenes, caballeros y damas, el que conoce al Señor no se avergüenza de su fe. No se avergüenza del evangelio. No se avergüenza de ser cristiano. Lo demuestra donde sea que esté. Y no le da vergüenza decir que es cristiano cuando las personas descubran con su forma de actuar, con su comportamiento, que le digan: me parece que tú eres cristiano. Pero el que no conoce a Dios lo niega. Me negarás 3 veces y dirás que no me conoces. Y dice mi hermano la palabra del Señor, gloria a Dios. Ahí mismo en el capítulo 22, versículo 54, dice la Biblia: cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Joven, cuando te avergüenzas en tu escuela porque llevas una falda tal vez un poco más larga que tus compañeras, y lo llevas porque te obligan tus padres a llevarlo, porque en tu corazón tal vez no está el hacerlo, porque tú no eres cristiana, aunque eres hija de cristianos, pero tú no conoces a Dios todavía. Lo haces porque tus padres entienden que tienes que vestirte de esa manera como cristiana. Como muchos hijos dicen: sí, yo voy a la iglesia. Como cuando a veces me parece que yo te he visto en una iglesia. Yo te he visto entrar a una iglesia. Ah, no, yo fui ahí porque me invitaron. No, yo voy ahí porque ahí van mis padres. Pero yo no soy cristiano. Yo no soy cristiana. Vean, Pedro mismo dijo: no le conozco. ¿Conocía Pedro al Señor de verdad?
o solamente tenía una idea de que era su líder. No niegue al Señor Jesucristo, mi hermano. No lo haga. Porque es triste cuando alguien dice: yo no conozco al Señor, yo no soy cristiano. Vean acerca de la conversión de Saulo, el que ahora es conocido como el apóstol Pablo. Y aquí vamos a ver la experiencia del encuentro con el Señor. Es que una persona que tiene un encuentro real y verdadero con el Señor es aquel que de verdad llega a conocer al Señor. Vean el encuentro personal que el apóstol Pablo tuvo con el Señor. Allá en Hechos 9:3 dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Vean la pregunta del apóstol Pablo, el que era Saulo. Con esto que le dijo: ¿quién eres, Señor?, significa que no lo conocía. Aunque él era un erudito de la palabra, pero él no conocía al Señor de verdad. Por eso es que no basta solamente tener una idea, un concepto humano del Señor. Para conocer al Señor hay que adquirir sabiduría. Para tener el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Este hombre le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vean que iba a ser el sucesor de Gamaliel, un hombre que tenía conocimiento de las escrituras, pero no conocía al Señor. Por eso, mi hermano, es que allá en Filipenses 3:7, ahora el Señor escribe: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Escuche lo que dice: por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, que él desechó, hermano. Ahora hay tantos estudios bíblicos que a veces, después de aprender tanto conocimiento humano, se desvía del verdadero conocimiento de Dios. Por ejemplo, se oye acerca, mire, hasta está el estudio teológico, esto que lleva por título hermenéutica y otros conceptos más. Y todo es bueno. O este estudio que se llama Cristología, que supuestamente después de que usted haya estudiado no se sabe cuánto tiempo, después de estudiar Cristología, usted ya va a saber todo de Cristo. Pero vean, Pablo tenía mucho conocimiento humano acerca de las escrituras, porque él dice ahí en el capítulo 3 de Filipenses que él aventajaba a muchos, que él tenía mucho conocimiento, pero que dejó todos los estudios humanos, los conceptos humanos, las ideas humanas, todo el aprendizaje humano, todo lo desechó, lo tomó como pérdida, como basura, hermano.
No significa que las escuelas de teología no sean buenas, pero un 80% es conocimiento humano. Lo que va a aprender es lo que le enseñe fulano de tal. Pero si usted toma la Biblia y dice: Señor, yo quiero conocer cada día más de ti. Yo tengo mucha ignorancia, pero guíame, ilumíname, que tu Espíritu Santo me enseñe. Y claro, mi hermano, Dios le dará sabiduría para adquirir conocimiento, para saber y conocer de Dios. Cuando haya un deseo sincero en su corazón de aprender, no de contender. Porque mucha gente ahora dice saber más que el otro. Y ahora ustedes miran, mi hermano, que cuando alguien conoce un poco algo nuevo, ya dice que el otro está en error, y que este está malo, que este está peor, que este no está bien, que este está perdido. A veces los que dicen que están bien, a veces, mi hermano, son los que están más perdidos, porque creen conocer más y se llegan a envanecer en sus razonamientos humanos. Pero el apóstol Pablo dice: todo conocimiento humano, todo estudio bíblico terrenal, todo estudio teológico, hasta hay universidades, hermano. Dios, mire, yo le digo, no pierda su tiempo y no gaste su dinero, porque ahora las universidades, hay universidades en nuestro país que tienen una clase de teología. ¿Cómo un diablo le va a enseñar acerca de las cosas de Dios, hermano? Ahí son catedráticos, pecadores, que no conocen a Dios ni temen a Dios. Y usted se vaya a una universidad y diga: bueno, voy a ir a la universidad a tomar un estudio teológico para conocer más a Dios. Yo le digo, métase en su sala de estudio, en su cuarto de estudio, abra la Biblia, doble sus rodillas un tiempo, mi hermano, y pídale la dirección a Dios, la guianza del Espíritu Santo, y Dios le va a enseñar en un momento lo que un año le puedan enseñar en esas universidades de hombres impíos que no conocen a Dios. Ahora el apóstol Pablo dijo: todo es basura para mí, todo conocimiento humano, todo lo que me enseñó Gamaliel, lo tengo por basura. Pero ¿por qué lo tomó por basura? Oiga lo que dice la Biblia: todas las cosas las estimo como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vean lo que dice: a fin de conocerle. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Que a pesar de todo el conocimiento humano que tenía, no conocía a Dios. Pero ahora estaba dispuesto a adquirir la excelencia del conocimiento de Cristo a fin de conocer al Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Terminamos lo que dice la palabra del Señor allá en Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vean,
que el conocimiento que se tenga de Dios, como dice Pablo a los romanos, tiene que ser revelado por Dios. Amén. Un concepto o una idea humana será un conocimiento erróneo acerca de Dios. Como aquellos que por ignorancia dicen: ay, yo tengo mi Diosito, tan bueno mi Diosito. No conocen al verdadero Dios. Amén. Dios es grande, Dios es Dios. A pesar de que en su mente la idea que tenga de Dios sea un Dios pequeñito. O aquellos que necesitan un milagro que hasta ahora no ha sucedido. Yo no sé cuántos años tiene usted de estar orando por ese milagro, pero que no ha visto el milagro, que tal vez Dios sí podía hacerlo, pero es porque usted todavía no conoce a Dios, que es un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él tiene el poder para hacer las cosas. Si aún sigue dudando del poder de Dios, es porque aún no lo conoce, hermano. No lo conoce. Solamente que sea porque Dios todavía no quiere hacerlo, y que usted tenga toda la fe del mundo. Pero si usted duda y no cree, es porque no ha conocido de verdad a ese Dios todopoderoso. Entonces, como dice la Biblia, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y en Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, y la lluvia tardía y temprana a la tierra. Póngase de pie, hermano. No se quede en las orillas del conocimiento profundo de Dios. Conozca a Dios, siga conociéndole, pero prosiga en conocer a Dios. No se quede con la experiencia vivida como al principio. No se quede con esa experiencia. Cuando usted aceptó a Cristo, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los Gálatas les dijo: habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo pues luego otra vez se vuelven a los ritualismos humanos como al principio, cuando no conocían a Dios? Hermano, hay que avanzar, no hay que menguar. Si usted aceptó a Cristo, desde ese momento es el inicio o el comienzo de comenzar a conocer a Dios. Pero siga conociéndole, hermano, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. No se quede en el concepto insignificante. Salga de su ignorancia y conozcamos a Dios, hermano. No se quede a las orillas del conocimiento profundo acerca de conocer a Dios. Pídele a Dios un espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento. Le abra el Señor los ojos del entendimiento. No se quede como Tomás.
No se quede como Felipe. No quede en la misma condición en la que se encontraba. Pedro, siga conociendo a Dios. Conozca a Dios, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has concedido en esta noche, Señor, de recibir tu palabra con gozo y con alegría. Yo te pido, Dios mío, que abras el entendimiento de cada uno y abras los ojos de su entendimiento para seguir adquiriendo sabiduría para conocerte cada día. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.